gozamos juntamente con ustedes en el momento de adorar a Dios, y el anhelo de nuestro corazón es poder ministrar una palabra de bendición para su vida. Amén. Y espero que usted tenga en su corazón recibir esa palabra. Amén. Así que le voy a pedir que aprovechemos el tiempo y vamos a orar para suplicarle al Padre que Él nos bendiga, que Él nos hable, que Él nos ministre y que su palabra pueda llegar a cubrir la necesidad que nosotros traemos a su casa. En el nombre del Señor. ¿Me acompaña a orar? Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Estamos agradecidos contigo, Señor, por todas las cosas buenas que tú siempre haces con nosotros. Señor, nosotros delante de ti nos presentamos hoy con súplica, con clamor, Señor, con todo nuestro corazón para suplicarte, por favor, que puedas enviar de tu buena palabra, de tu bendición abundante, de las riquezas del cielo que tú tienes, Señor, para nosotros. Padre, gracias, Señor, porque estamos conscientes que solamente tú, Señor, puedes ministrar nuestras vidas. Desde ya nosotros estamos declarando, Dios mío, un ambiente propicio. Estamos declarando, Señor, que hay corazones dispuestos, que hay mentes abiertas para recibir la ministración de lo que tú, Señor, quieres hacer en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo clamamos y pedimos, Padre, que por favor tú, Señor, puedas obrar en cada vida, en cada corazón, y que te manifiestes, Señor, de manera muy especial. Por favor, Padre, auxílianos, ayúdanos, enséñanos, Señor, libéranos, Señor, porque escrito está: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Una de las cosas, hermano, que nosotros podemos ver en toda la palabra del Señor es que Dios siempre ha querido, quiere y querrá bendecirnos a nosotros. Amén. Parece que no me oyó. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, yo no sé cómo es aquí, ¿verdad? No lo vengo a regañar. Pero hermano, definitivamente que Dios siempre ha tenido el propósito de poder bendecirnos a nosotros. Nosotros lo podemos ver en toda la Escritura. Pero nosotros, hermanos, nos damos cuenta que llega un momento que Dios quiere que nosotros creamos verdaderamente que Él nos quiere bendecir. O sea, parece que Dios, conociendo nuestro corazón, sabe que en algún momento nosotros tenemos dudas de la bendición que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces nos rodean situaciones difíciles, a veces vienen enfermedades, a veces viene escasez, a veces vienen problemas familiares, problemas matrimoniales. Hermano, vienen situaciones que aquejan nuestra vida, nuestro corazón, y eso en algún momento nos hace dudar a nosotros de la realidad de que Dios nos quiere bendecir. Y entonces Dios, para que nosotros tengamos la seguridad de que Él verdaderamente nos quiere bendecir, dice la Biblia que no teniendo por quién más jurar, juró por sí mismo que de cierto nos bendeciría. Ahora imagínense, hermano, que Dios jure por sí mismo que de cierto nos va a bendecir. Eso significa que, hermano, debe de quitarse toda duda de nuestro corazón, que Dios, hermano, desde el libro de Génesis, desde que estableció ahí en el huerto aquel hombre llamado Adán, hermano, y a su esposa, desde aquel momento, quizás antes de eso, creo yo, hermano, Dios está diciendo que nos va a bendecir a nosotros. Usted sabe que Dios hace la creación, hermano, y después de eso, entonces la bendice. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos que Dios nos quiere bendecir? Porque cuando nosotros como cristianos nos saludamos, normalmente utilizamos esa expresión: Dios te bendiga, o Dios lo bendiga, hermano, ¿verdad que sí? Y a veces no dimensionamos, hermano, hasta dónde llega realmente esa frase que nosotros utilizamos. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta, hermano, que bendecir a alguien es habilitarlo para que pueda llevar o vivir una vida plena en el Señor.
Cuando Dios te bendice, lo que está diciendo, tú tienes la capacidad de vivir una vida plena en Él, una vida completa en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea que Dios lo que está buscando no es que tú vivas al 20%, al 30%, ni siquiera al 40%, ni al 50%, ni al 60%, ni al 70%, sino que Dios lo que está buscando es que tú vivas una vida completa en Él, hermano. Por eso es que la Biblia dice que en Jesucristo nosotros podemos estar completos, porque en Él todas las bendiciones y todas las promesas de Dios son sí y son amén. Dice un aplauso al Señor, hermano, un aplauso fuerte. Por eso es que cuando el hombre, hermano, pecó allá en el huerto, y usted sabe muy bien lo que ahí sucedió, pero cuando pecó, una de las cosas que perdió el hombre fue precisamente la bendición de Dios. O sea, la capacidad de poder vivir plenamente en Dios. Eso fue una de las cosas que el hombre perdió. Porque usted sabe, hermano, que cuando el hombre perdió, entonces fue degradado. El hombre estaba en una condición espiritual. El hombre que estaba en el huerto estaba en una estatura de hombre perfecto. Pero cuando él pecó, entonces fue degradado. Y entonces ya no vivía una vida plena en Dios. Pero cuando viene el postrer Adán, llamado Jesucristo, entonces Él viene a restaurar todo aquello que se había perdido desde el principio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Ahora fíjese, hermano, es bien importante que nosotros sepamos que así como el Señor nos quiere bendecir, también hay un enemigo que está buscando cómo revertir lo que Dios hace. Amén. Eso quiere decir, si Dios cambia la maldición en bendición, tenemos un enemigo que va a querer cambiar, va a querer revertir, va a querer, hermano, darle vuelta a esa moneda para poder, hermano, en lugar de bendecir, que nuestras bendiciones se conviertan en maldiciones. Eso es lo que va a tratar de hacer el enemigo con nuestra vida siempre. Claro, la Biblia dice que Cristo nos redimió a nosotros de toda maldición. Por eso es que en Cristo no deben haber maldiciones, deben haber bendiciones, hermano. Amén. En Cristo se tienen que romper las maldiciones. En Cristo se tienen que acabar las maldiciones, hermano. Pero es necesario estar en Él para que nosotros podamos realmente experimentar eso. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia el pueblo de Israel caminando, hermano, por el desierto rumbo a la tierra prometida, usted se recuerda de aquel hombre llamado Balaam. ¿Se recuerda? Amén. Que fue contratado para poder maldecir al pueblo del Señor. Y entonces Dios le habló claramente a Balaam y le dijo: ¿sabes qué, Balaam? Tú no puedes maldecir lo que yo ya bendije. Amén. Amén. O sea, el diablo no puede maldecir lo que Dios ya bendijo. No importa qué tamaño usted crea que tiene el diablo, o no importa si tiene cola o no tiene cola, hermano. No importa nada de eso. Lo que Dios bendijo, el diablo no lo puede maldecir. No sé si me está escuchando, pero lo que Dios bendijo, el diablo no lo puede maldecir. Amén. A Balaam se lo dijo claramente Dios: lo que yo bendije, tú no lo puedes maldecir. No importa quién te contrató, no importa quién te envía, no importa si es a través de un trabajo de hechicería, no importa si es a través de un conjuro, de un encantamiento, no importa. Lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Por eso es que la Biblia dice: no hay agüero que valga contra el pueblo de Dios, hermano. Y el Señor dijo claramente: no tocaréis a mis ungidos. ¡A gloria a Dios! Amén. Pero entonces Balaam muy astutamente dijo: ¿qué voy a hacer? Porque esto no lo estoy diciendo yo, eso lo dijo Balaam. Balaam dijo: ¿qué voy a hacer? Porque yo sí quiero el dinero que estos me están ofreciendo por maldecir al pueblo. Tengo que buscar una estrategia, tengo que buscar una manera como yo voy a hacer que ellos puedan atraer maldición. Y entonces, sabiendo Balaam que Dios les había dado estatutos, que les había dado mandamientos, que les había dado ordenanzas al pueblo de Israel, entonces él dijo: ya sé qué voy a hacer.
Porque la misma ley dice que si ellos desobedecen en algo a Dios, entonces yo no voy a necesitar de maldecirlos, dijo Balaam, sino que ellos solitos van a traer la maldición. Y entonces, hermano, vino Balaam y utilizó una de las estrategias más antiguas. Y la estrategia que utilizó fue que buscó a las mujeres más hermosas de otra nación, de la nación de Balac, y buscó a los hombres más guapos, por así decirlo, de esa nación. Y entonces se los presentó al pueblo de Israel. Y como había una ley que decía que ellos no podían mezclarse, hermano, con otros pueblos para casarse dentro de ellos, entonces cuando ellos vieron las mujeres hermosas, y fíjense que dije que es una de las estrategias más antiguas, porque allá en el libro de Génesis capítulo 6 dice que cuando los ángeles vieron que las mujeres eran hermosas, entonces se metieron también con ellas. O sea que esa estrategia creo yo, hermano, está desde mucho antes atrás, desde mucho tiempo atrás. Y entonces este hombre, hermano, hizo que el pueblo del Señor desobedeciera. Al desobedecer, entonces él ya no necesitó hacer nada. Simplemente esperó y la maldición llegó sobre ellos. Entonces, mire qué tremendo. Porque el diablo sabe que no te puede maldecir si Dios ya te bendijo. El diablo conoce el principio que lo que Dios bendijo nadie lo puede. Pero sí sabe el diablo que tú mismo sí lo puedes hacer. Y por eso es, hermano, claro, en el tiempo de la ley, cuando alguien desobedecía, no solo venía una maldición sobre él, sino que aparte de eso, hermano, venía también un juicio, porque la ley lo que hacía es que si había un pecador, lo exterminaba, porque así terminarás con el pecado en medio de mi pueblo, decía el Señor. Pero hoy en día no, porque estamos en el tiempo de la gracia. Hoy la gente peca, la gente desobedece, la gente hace cosas desagradables delante de Dios y de todas maneras sigue asistiendo a la iglesia, sigue sirviendo en la iglesia como que nada pasó. Claro, en esta iglesia no, pues yo estoy hablando de otras iglesias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y entonces esa es una estrategia que está utilizando el enemigo. Y la sigue utilizando hoy. Y el propósito es, porque mire, hermano, en la Biblia básicamente hay tres tipos de maldiciones que se presentan. Las maldiciones ancestrales, o sea, son las maldiciones heredadas. Las maldiciones que una persona pronuncia sobre otra persona. Y las maldiciones que son atraídas. Esos son los tres tipos básicamente de maldiciones que presenta la Biblia. Las que nos heredan, hermano, a través de diferentes maneras. Las que, hermanos, se pronuncian y las que se atraen. Y normalmente la que más le funciona al enemigo, aunque utiliza cualquiera de las tres, pero la que más le funciona a él es cuando nos hace desobedecer en algo a Dios. Y normalmente lo que el diablo, en donde nos engaña el diablo, es cuando nosotros, hermanos, lo que hacemos es buscar una justificación para lo que estamos o queremos hacer. Amén. Por ejemplo, un hombre que tiene en su corazón la inclinación para cometer adulterio, lo que busca es una justificación para ese adulterio. Entonces dice, lo que pasa es que mi esposa no me atiende. Lo que pasa es que mi esposa se duerme muy temprano. Perdóneme, no puedo hablar más claro. Lo que pasa es que mi esposa trabaja mucho y no tiene tiempo para mí. Y entonces él lo único que está haciendo es buscando una justificación para lo que quiere hacer o tiene en su corazón. Eso es como aquel que roba y dice, no, lo que pasa es que yo lo hago por necesidad. O sea, su justificación es que lo hace por necesidad. Perdón por lo que voy a decir, pero es como aquel que se viene mojado diciendo, es que tengo necesidad de llegar a Estados Unidos porque tengo problemas económicos. Esa es su justificación, pero está violando una ley. Ahí ya sabía que no iban a haber amenes, no importa.
¿Y saben qué es lo peor? Vaya, los que están aquí, pastores reciben a los que vienen, pero allá llegan con nosotros las ovejas. Pastor, ¿puede orar por mí? Porque me voy a ir mojado a los Estados Unidos. ¿Y cómo puedo orar yo por él si está haciendo algo indebido? Lo único que puedo hacer, Padre, ten misericordia de él, por favor, Dios. Porque yo no puedo bendecir lo que Dios dice que no está bien. Porque si no, entonces que mejor nos paguen una misa para hacer cualquier cosa. Dice amén, hermano. Amén. Entonces mire que el enemigo lo que busca es que nosotros tengamos una justificación para hacer lo que nosotros queremos. Y en eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Por eso es que ya no debemos de buscar justificaciones, sino el Señor Jesucristo, hermano, lo dijo claramente, porque pues desde el Antiguo Testamento estaba escrito eso, pero lo repitió el Señor, porque obediencia quiero y no sacrificio. Porque la obediencia es mejor que los sacrificios y que el cebo de los carneros, dice la Biblia, porque como pecado de adivinación es la desobediencia y la obstinación. O sea, como pecado de brujería y como adivinación se compara la desobediencia y la obstinación. Y normalmente el que desobedece después se vuelve obstinado, porque no entiende, hermano, que es necesario revertir su vida y volver al Señor. Como dice la Escritura, hermano, venid luego y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean rojos, serán emblanquecidos como blanca lana, dice amén. Hoy es el tiempo, hoy más que nunca es el tiempo de volver al Señor, de acercarnos a Dios, de venir a Él, de decirle, Señor, por favor, ayúdame. Ahora, entonces, ¿cuántos, si hubieran estado en el tiempo que el Señor le habló al pueblo de Israel, allá en el libro, me parece, Deuteronomio, hermano, cuando les dijo, he aquí, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, ustedes escogen? ¿Qué hubiera escogido usted, hermano? Seguro que la bendición. Pero no se trata solo de decir, yo escojo la bendición, sino cuáles son las actitudes que tenemos, cuál es la tendencia de nuestro corazón, la inclinación de nuestra alma, que a veces nos lleva a desobedecer y que tenemos que pedirle a Dios que nos auxilie, que nos ayude, hermano. Por eso es que David dice el mismo, yo no descansaré hasta que un día yo pueda despertar a tu semejanza. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, mire, en este orden de ideas, yo quiero leer con usted un versículo que se encuentra en el libro de Joel, varios versículos, 4 versículos ahí, porque habla precisamente de un juicio que Dios envió sobre el pueblo de Israel. Joel capítulo 1 versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Versículo número 2, oíd esto, ancianos, y oiga, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Si nos detenemos un momentito en este versículo, nosotros nos damos cuenta de que lo que el Señor está haciendo es cautivando, es llamando la atención. Le está hablando primeramente a los líderes de Israel y luego le habla no solamente al pueblo de Israel, sino a los moradores de toda la tierra, y les está diciendo, ¿saben lo que voy a decirles ahorita? En este momento nunca ha acontecido. Sus padres no tienen memoria de eso, sus padres no tienen recuerdo de eso, porque es algo que nunca ha acontecido, ni en los días de sus padres, ni en los días de sus antepasados. Él está llamando la atención. Cuando Dios dice, es como cuando usted está en su casa y sus hijos están en un desorden, y usted les está hablando y les está diciendo, por favor, estén quietos, por favor, tranquilos. Y llega un momento que usted ya no se aguanta y les da un grito de aquellos que solo usted sabe dar, hermano. Y bueno, ¿qué pasó? Y se ponen ellos, como dicen, en el avispero. Y así está Dios en este momento.
les venía hablando. Ahora, entonces, oíd, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Y luego empieza a hacer una pregunta, y la pregunta que él hace es: ¿ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? La pregunta que él hace, versículo número 3: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Lo que está diciendo el Señor es lo que va a pasar en este momento, lo que les voy a decir en este momento, lo que viene sobre el pueblo de Israel, no sobre usted, sobre el pueblo de Israel. Le está hablando el Señor aquí. Lo que viene es algo que por 4 generaciones se va a estar comentando. O sea, los padres se lo van a declarar a sus hijos, les van a contar esto que va a suceder. Y sus hijos se lo van a contar a sus hijos, y los hijos a la siguiente generación. O sea, es algo que nunca antes ha pasado. O sea, 4 generaciones va a impactar este acontecimiento. ¿Y cuál era el acontecimiento? Versículo 4. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón. Lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón. Y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Si usted se da cuenta, hermano, y aquí es donde yo quiero empezar a introducirme a lo que le quiero trasladar, hermano, y lo que Dios ha puesto en mi corazón, es, si usted se da cuenta, en el versículo anterior, el Señor habla de 4 generaciones que iban a ver este acontecimiento y que lo iban a comentar de una a otra generación. Pero la otra cosa que a mí me llama la atención, hermano, es que también hay 4 facetas de ese mismo animalito llamado langosta, porque es el mismo animal en diferente etapa de crecimiento. Cuando habla la Biblia de la oruga, del saltón, del revoltón, y usted investiga, se refiere a un mismo. Es como decir niño, joven, adulto y anciano. Solo que en el caso de la langosta es el mismo, es el mismo animal en diferentes etapas de crecimiento. Amén. Amén. Entonces a mí me impactó esto, hermano, porque yo dije, ¿y por qué entonces hay 4 generaciones de las que se está hablando? Y hay 4 etapas de este animal que se come precisamente toda la cosecha. Ok, sigamos. En este verso número 3, entonces yo solamente le acomodé aquí, no es que le esté cambiando nada la palabra, pero solo para tener un mejor entendimiento. Entonces está diciendo, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a tus nietos, y tus nietos a tus bisnietos. Entonces está hablando de 4 generaciones. Está hablando de 4 hermanos, generaciones que iban a ser impactadas por ese animal llamado langosta. Y entonces algo que yo pude entender, y quizás me va a anticipar un poquito a lo que le tengo que decir, pero es con el propósito de que usted me vaya en el hilo de lo que le quiero trasladar, hermano. Entonces lo que yo pude entender es que Dios, cuando decide bendecir a una persona, lo empieza a bendecir desde 4 generaciones o 3 generaciones anteriores a él, y con él es la 4. No sé si me explico. O sea, Dios a usted, cuando dijo, voy a bendecir, ¿cómo se llama usted, hermana? Miriam. Voy a bendecir a la hermana Miriam. Entonces él no dijo, bueno, ahora la voy a bendecir. No, ¿sabe qué hizo Dios con ella para poder bendecirla? La empezó a bendecir desde sus bisabuelos. O sea, bendijo a sus bisabuelos para que sus bisabuelos pudieran trasladar, hermano, la bendición de Dios a los abuelos a los padres, y que a través de los padres pudiera llegar ahí. Y por eso es que nosotros oímos muchas historias, hermano, cuando nos cuentan nuestros padres, tu abuelito, vieras toda la tierra que tenía.
¿Usted no ha oído eso? Vieras, tu bisabuelito casi era el dueño del pueblo. Tenía tierra por todos lados. Pero el problema es que ahora la única tierra que nosotros tenemos es la que cargamos entre las uñas, hermano. Porque Dios, con el propósito de bendecir, puso una bendición espiritual sobre nuestros bisabuelos, pero ellos le echaron a perder. Y entonces, como echaron a perder, muchos de ellos, tal vez no todos, pero muchos de ellos se echaron a perder la bendición espiritual porque no querían nada con el evangelio. Entonces lo material que les habían dado también se esfumó. Y ese animalito llamado langosta, hermano, empezó a trabajar con nuestros bisabuelos. Pero déjenme avanzar un poquito más. Así rápido, aquí le hice un cuadrito para que usted me entendiera, pero voy a avanzar con esto. O sea, esa era la forma como está la profecía, es como está en el primer cuadro: padres, hijos, nietos y bisnietos. Pero la forma como Dios quería bendecir es desde los bisabuelos. Pero resulta, hermano, que nuestros bisabuelos, entonces empezó la oruga a trabajar con ellos. Por eso es que nuestros bisabuelos sí tuvieron. Después pasó algo a nuestros abuelos. Pero el saltón empezó a trabajar con ellos y les empezó a quitar. Porque la mayoría de ellos no querían nada con Dios. Eran religiosos. Algunos eran hasta brujos. Después, esa poca herencia que le quedó ya al abuelo se la quiso pasar al padre, y el padre la malgastó. Y de tal manera que cuando llegó a nosotros, si tuvimos, hermano, y aquí sí voy a utilizar esta palabra, si tuvimos suerte, llegó algo a nosotros, un pedacito de tierra. Pero realmente el propósito de Dios no era ese, sino que el propósito de Dios es que nuestros antepasados cultivaran lo espiritual para que los materiales fueran multiplicados. Amén. Pero como ellos rechazaron lo espiritual, entonces vino la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y se llevó lo poco. Ya cuando llegó a nosotros, hermanos, si es que nos llegó algo, lo poquito que nos pudo haber llegado, también nosotros lo echamos a perder. O sea que nosotros le dimos lugar a la langosta para que terminara con lo que había empezado la oruga. Ahora fíjese, si vamos a lo natural, hermano, este animalito, y voy a ir así rápido porque no me quiero detener, solo le hice esto para que usted lo pudiera ver más claramente. En una plantación normal, la oruga lo que hace es que se come las hojas pequeñas. Cuando este animal llega, hermano, la langosta en sus 4 facetas a una plantación, cualquiera que sea, lo que busca son las hojas más tiernas, las hojas pequeñas. Esas son las que se come la oruga, porque ese es un animalito que se alimenta de cosas suaves. Luego el saltón, hermano, se come las hojas grandes, las hojas más grandes. Esas son las que se comen, las hojas maduras, por así decirlo. El revoltón se come las ramas de esa plantación, y luego cuando llega la langosta, hermano, entonces se come el tallo, la raíz y el fruto. De tal manera que cuando este animal pasa, deja devastados los lugares por donde pasa. Ahora, pero lo más tremendo de este animal no solo es que se come la plantación, sino lo más tremendo es que ese animal tiene una capacidad de digestión muy rápida, de tal manera que él está comiendo y a la vez está defecando. Y lo que hace eso es que esteriliza la tierra, la inutiliza de una vez. Por eso es que aquí en este país, usted puede buscar en internet, en los años 60 y 70 se hablaba de plagas de langostas que dejaron muchas tierras inutilizadas.
muchas tierras inutilizadas, principalmente las que se dedicaban, hermano, a la siembra del maíz y los granos básicos, hermano, las dejaban inutilizadas. Pero fíjese que estos animales son misteriosos. Dice ahí, usted lo puede buscar en internet, dice ahí que son misteriosos. Aparecen de repente y desaparecen. Y por eso los comparan aún con los dinosaurios, que aparecen y desaparecen. Pero hermano, la devastación de la langosta no solo es que se come la cosecha, sino que deja la tierra totalmente estéril. Ahora imagínese usted, si nuestros antepasados le dieron lugar a la langosta. Hermano, que Dios nos guarde, porque a veces nosotros estamos arando y estamos, hermano, remando contra la corriente y no hay modo que salgamos adelante. Sí, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Y no será que tu abuelo, tu bisabuelo le dieron entrada a la langosta? Y ahora estás tratando de cultivar en una tierra que se esterilizó. Ok, entonces yo le puse el tema así rápido, las 4 generaciones. Y voy a ir avanzando lo más rápido porque ya me dijeron a qué hora tengo que terminar. Ese es el enemigo más grande de los predicadores, ¿verdad? El reloj. Quisiéramos reprender al reloj, pero no se puede. Ok, entonces mire lo que dice ahora. Miremos un poquito lo que dice la Biblia de 4 generaciones. Éxodo capítulo 20 verso 5, cuando el Señor les está dando los mandamientos a los israelitas, entonces dice, les está hablando de que no se vayan a hacer imágenes, y dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y ¿qué? Y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, ya desde, hermano, desde la ley se contemplaba que iba a venir una maldición, no sobre la primera, no sobre la segunda solamente, ni sobre la tercera, sino hasta la cuarta generación. Eso quiere decir que nosotros, hermanos, no sabemos a veces qué hicieron nuestros antepasados. Yo entiendo, y usted no me va a malinterpretar, yo entiendo que en Cristo todo es cambiado, pero hermano, a veces es necesario entender lo que nosotros podemos estar pasando para poder cambiar nuestro presente. Dice amén. Entonces el Señor decía, si alguno adora a estas imágenes, entonces yo lo voy a visitar a él, lo voy a visitar a su siguiente generación, a la tercera y hasta la cuarta. Ahora, dígame usted, ¿no es cierto que la mayoría de nuestros antepasados eran idólatras? Y ese mismo pasaje, el Señor se los repitió a ellos por lo menos unas 4 veces. Aparte de esas 3 veces más, cuando ellos hicieron el becerro de oro.